Bueno, después de 2 semanas volvemos al estudio de Santiago y empezamos con una pregunta. ¿Es posible que una persona puede malgastar su vida con ser religioso? Sí. Esto es exactamente lo que Santiago está diciendo en sus 2 últimos versículos, en capítulo 1, que se lee así. Ha dado el mandato, ser hacedor. Luego ha dado la aplicación de estar mirando, la ilustración de un hombre mirando un espejo que resulta ser la palabra de Dios. Y luego termina esta parte de su carta diciendo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, inútil, vacío. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces tenemos este contraste entre lo que es una religión vana y lo que Santiago, lo que Dios nos dice es la verdadera. ¿Y qué significa la palabra religión para ti? Hemos planteado esta pregunta hace 2 semanas. Yo simplemente comenté que es negativo, ¿no? Porque como hemos visto, vamos a repetir, que la palabra religión no queda como una palabra importante ni buena en el Nuevo Testamento. Hablamos mucho de religión, pero Dios no pone énfasis en esta palabra en un buen sentido. La religión en el mundo es el hombre intentando llegar a Dios, por lo que sea sus ritos y tal. Y es más fácil hablar de una religión, de tu religión, que vivirla. Y es cuestión de si es simplemente palabras hablando de, mi religión, o son hechos. ¿Qué dice en 1 Juan 3, 17, 18? Pasando Santiago, Pedro, 1 Juan 3. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, es como define Juan, hablando de la religión correcta, verdadera. Y solamente aparece 6 veces en todo el Nuevo Testamento. Creo que en la Biblia o Nuevo Testamento. Creo que en toda la Biblia. Entonces, cuando se menciona, no está en un uso que está hablando de una cosa buena. La palabra religión aquí tiene que ver con las prácticas externas religiosas, ritos. ¿Podemos ser culpables nosotros de ritos también? También. El mero hecho de cantar puede ser simplemente una acción. Yo he conocido a gente que perece, y claro, esto va en contra de la lección que vamos a estar entrando hablando de parcialidad y prejuicios, pero en mi pensar he visto a gente que hacen cosas para ser vistos. Y Cristo habla de esto también. El fariseo que está en la calle orando para ser visto, ¿no? Y no es algo sincero. Entonces, estos ritos, adorando, incluso, decimos, estamos adorando a Dios, no es adoración que agrada a Él. Entonces,
la palabra religión en la Biblia no se equivale a lo que Dios considera una cosa para agradarle a Él. Hablamos nosotros de la relación que tenemos con Cristo. Y ¿cómo sabes, entonces, si tu religión, lo que tú practicas, es aceptable en cuanto en los ojos de Dios? Pues por supuesto nos revela Dios lo que es la religión verdadera, lo describe. Entonces, volviendo al versículo, Santiago dice, si alguno se cree religioso, y esto, el mero hecho de decir, si tú crees que eres religioso, que pone en duda también lo que es me escapa la palabra, veracidad, si es de verdad una oración legítima. ¿Cómo sabes? Y si tú crees, entonces no es creer, es saber. Y Santiago dice, no es creer, ser religioso, empieza con lo práctico. Dice, si esta persona no refrena su lengua, habla de controlar la lengua. Curioso, ¿no? Que empieza ahí. Algo muy básico, muy simple, pero si hablamos de frenar la lengua, el freno, ¿qué es? En el mundo de los caballos o animales, ¿qué ponen en la boca? Un freno. ¿Para qué es? Es para controlar el animal. Y según el animal, alguna vez necesita algo más duro, más grande, pero al final está ahí una barra de metal que está ahí para ayudar a controlar este animal. Y Santiago dice, si nosotros no frenamos la boca, nuestra boca, entonces es engañado y es vana lo que es esta clase de fe. Si tú dices, soy creyente, pero luego en la calle, en casa, incluso en la iglesia, no se demuestra un control de la lengua, es inútil, es vana esta religión. Y esto es bastante fuerte, es muy fuerte. Proverbios 10:19. No me acuerdo ahora. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y los proverbios va con muchos versículos relacionados. Y por supuesto, en unos versículos más adelante, ¿dónde está el discurso de Santiago sobre la lengua en su carta? ¿En qué capítulo? Capítulo 3. Llegamos a capítulo 3 y vamos a volver al tema. Hacemos unos comentarios que están apropiados ahora en este pasaje, pero vamos a dedicarnos más tiempo a la lengua más adelante. Entonces, la pureza de corazón se revela en las palabras apropiadas, por supuesto, pero también en el habla controlado. Mateo 12, 36. Alguien lee, si buscas Mateo 12, y alguien más, Colosenses 4, 6. Escuchamos a Cristo, que dice en Mateo 12. Mateo 12. 36. Yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bien, entonces, en Colosenses 4, 6. 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, habla de cómo deben ser las palabras sazonadas. Y
¿Estás aún en Mateo 12? ¿No? Yo sí. Leo el 36. Otra vez. Bien. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bueno, y debe ser también 37. Pensaba que no. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, por nuestras palabras se justifica o se condena, en el sentido de si estamos hablando bien, controlando la lengua en el sentido bíblico. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Porque en un día, dicen que hablamos X miles de palabras por personas, como promedio, ¿no? Dicen que es como un libro de 65 páginas. Algunos no hablan tanto, otros hablan más. Y sin meternos en polémica entre hombre y mujer, pero las estadísticas sí dicen que la mujer tiende a hablar más. Pero entre todos, en estas palabras, tenemos que tener cuidado con qué hablamos, cómo hablamos, actitudes que decimos. Y hasta en la iglesia hay que tener cuidado, ¿no? Puede haber roces entre hermanos, ¿no? Simplemente por un malentendido o lo que sea. Y esto Dios nos dice cómo debemos responder y qué debemos hacer con la lengua. Y bueno, últimamente hemos tenido intercambios de palabras incluso y tenemos que tener cuidado cuando estamos usando, o sea, los medios sociales, WhatsApp, correos electrónicos y todo esto. Tener mucho cuidado en cómo escribimos y cómo nos expresamos entre nosotros. Entonces, Santiago dice, el que refrena su lengua es el que está demostrando de verdad lo que es una religión verdadera. ¿Ok? Comentario, pregunta, duda. Vamos a volver al tema de la lengua, pero tenemos que tener cuidado y reconocer el poder de palabras y lo que hacen al no ser usadas apropiadamente. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuáles son las palabras apropiadas? Por ejemplo, ahora hay personas recién convertidas, personas que llevan años, personas que llevan la mitad entre ellos, pero cuando un recién convertido entra, claro, ¿cómo sabe cuáles son las palabras apropiadas? O sea, ¿cómo debería ser, por ejemplo, cómo deberíamos ser nosotros expresándonos y hablándonos para que los demás vean nuestro testimonio? ¿Alguien quiere responder a esto? Yo estoy pensando, pero ¿alguien? Yo pienso que, bueno, la mayoría de situaciones son de sentido común, ¿no? O sea, ser educado por naturaleza, digamos. Y lo demás, pues, en cuanto a ser cristianos, la palabra de Dios dice de que, o sea, hay que hablar con gracia y también con verdad. A veces también hay que saber cuándo podemos aconsejar, no criticar de manera destructiva, sino de ayudarle a un hermano que está por ejemplo, en este tema, ¿no? Hablando, o sea, que no con malas expresiones o cosas así. Entonces, es una manera de saber cómo actuar, o sea, cuando podemos ayudarle
no con una crítica, como lo decía, destructiva, sino constructiva. Bien. A veces también una palabra con un tono, simplemente, si es un tono fuerte, pues suena mal, y si es con tono suave, aunque sea la misma palabra, está la otra cara de la moneda, o sea, es diferente. Sentido común. ¿Qué gobierna sentido común? Porque se puede criticar algo y decir, pues esto está bastante claro, esto es sentido común, pero estás criticando, o sea, tienes razón en sentido común, pero ¿qué gobierna el sentido común del creyente? Y al final, Colosense Pablo dice que la palabra sea sazonada con gracia, y para mí es estar saturados con la palabra de Dios como el punto de partida, porque luego de lo que hago, juzgando lo que digo por la palabra y la actitud, porque o sea, la palabra de Dios cubre todo, las palabras en sí, las actitudes detrás de las palabras. Y es un tema muy grande cuando habla de cómo qué es apropiada, porque un creyente nuevo entrando en una congregación tiene un vocabulario, una manera de hablar que a lo mejor puede pensar, pues yo no soy blasfemo, pero la manera de hablar nos choca, ¿no? Yo me acuerdo de una mujer, su marido era marinero y ella vino a España para verle en el puerto de Alicante y quedaba con nosotros. Y esta mujer hablaba también como un marinero, pero yo vi a mi mujer cuando ella habló, dijo algo, y mi mujer, su cara se puso muy roja por la manera de expresarse. Y claro, entendíamos su trasfondo. Y con tiempo se va aprendiendo a moderar y hablar bien. Pero yo digo que tiene que tener o sea, esto de ser apropiado en todo lo que hacemos, arraigados en la palabra. Luis. Bueno, el apóstol Pablo le da unas instrucciones a Timoteo de cómo debe comportarse, en qué debe ocuparse, en cómo debe hablarle al nuevo creyente y a los que están ya, de la manera, guardando la piedad más que todo, ¿no? Para corregir con amor en todas esas circunstancias. Y fíjate que lo curioso es porque a la verdad nosotros no tenemos ese freno, pero cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios, no le tomó los pies ni las manos, les tomó la lengua, el Espíritu de Dios, para hablar a través de ellos. De tal manera que decían, wow, ¿y estos por qué hablan así, así? No eran ellos, porque si no habían hablado cualquier disparate. El Espíritu de Dios tomó la lengua y habló por ellos, para que fuera convertido mucha gente. Entonces yo tengo que ser nutrido en la palabra de verdad. Y al final Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, para que cuando hables seas nutrido tú y los que te escuchan. Yo tengo que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando y al dirigirme, o como dices tú, por un mensaje, porque puede ser malinterpretado. Aquí vemos diferentes culturas y yo puedo decir una palabra que para ellos de pronto es mala. Entonces yo no debo usar mis palabras de mi cultura, sino la palabra de Dios, que es igual para todos, creo yo. Sí, para tener crecimiento. O sea, controlado por el Espíritu, porque estás en la palabra. Claro, y de la abundancia lleno del Espíritu es controlado por el Espíritu. Exactamente. Ahora, pero ¿qué viene a tu mente de un caso? Vale, no, yo simplemente tengo esta pregunta porque tengo en mi mente algo muy específico. Aquí muchos llevamos tiempo en el Evangelio, tiempo en Cristo, pero para poder explicar a alguien cuál es la manera correcta de hablar, tenemos que tener una relación íntima. O sea, Cristo nos llamó nos llamó que hagamos discípulos.
mi pregunta era cómo debemos aconsejar a los nuevos, y creo que sería bueno primero empezar con una relación íntima. Simplemente para pensar, porque ¿cómo vas a decir a alguien que no tienes una relación íntima, oye, tú estás haciendo esto? ¿Cómo va a responder este nuevo creyente? Vengo aquí para ser criticado. Pero si hay una relación íntima, dice la religión pura, es visitar a los huérfanos, es un amor sincero, una relación íntima, entonces tú puedes expandir y decir, oye, este vocabulario no es adecuado a eso. O sea, lo digo por experiencia propia. Doy gracias a Pastor Miguel por eso. Yo quería decirte también una cosa, que la mejor forma es con el ejemplo. Porque si supiéramos el valor, lo que valen las palabras que decimos, incluso las mejoraríamos todavía, ¿me entiendes? Para hablar a una persona. Por lo tanto, lo mejor es el ejemplo. Ok. Punto muy válido en esto. Ejemplo detrás. Y todos estamos en la escuela juntos. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, puedo mirarme y criticar a mí mismo en que yo tiendo a bromear demasiado, decir algo y digo, estoy bromeando, pero luego mi mejor crítica, mi mujer, me dice, Miguel, ¿te das cuenta de lo que has dicho o lo que ha hecho con tus palabras? Y me señala que la manera de decirlo, o sea, en broma, no fue lo mejor, no fue muy apropiado. Entonces, cada cosa tiene su sitio, pero Pablo, hablando a Timoteo, le enseña que las ancianas, los ancianos deben estar enseñando a los más jóvenes de ser sobrios y cómo conducirse y cómo actuar en el contexto de la familia de Dios. Entonces, muy importante reconocer que yo en mis años, yo soy muy responsable, no simplemente por estar aquí delante, sino por mi edad y años conociendo al Señor, de cómo hablo. Debo ser un buen ejemplo. Seco, siempre serio, pero en mi caso, quizá poner el freno más a lo que es el bromear, controlando las palabras así. Bueno, seguimos, porque como digo, volveremos al tema, y hay mucha tela en el tema. Luego, en versículo 27, Santiago ya da la descripción más directa de la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. Y esto lo pone, hermanos, Santiago está diciendo, ahora, Dios, el Padre, lo ve así. Es serio, ¿no? O sea, esto lo pone a un nivel, ese es como Dios lo ve. Debemos poner las antenas, prestar atención cuando Él dice esto. Y da dos cosas. Dice, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, es la primera parte, y luego la segunda parte es guardarse del mundo. Pero este amor al prójimo, número 2, ¿qué es el grande mandamiento? Amar a Dios. El segundo, amar al prójimo. Entonces, esto debajo de esta paraguas de amar al prójimo es muy grande, pero se incluye esto de los huérfanos y las viudas. Pero pensamos en el énfasis que pone Dios en ellos, por toda la Escritura. Representan los prójimos más necesitados y son los que menos pueden devolver los favores que les hacemos. No tienen recursos, son más vulnerables, más necesitados en la iglesia y también en todo el mundo.
Visitar aquí significa cuidar de, ayudar, consolar. Está hablando de ensuciar las manos en el sentido de estoy ahí para ayudarles. Y a veces no es conveniente, cuesta tiempo, dinero, lo que sea, pero es involucrarse en sus vidas. Los huérfanos y las viudas son objetos de cuidado especial de Dios. En Salmo 68, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. La ley, o sea, esto es de los judíos, pero o sea, todo lo que es el trato de viudas, huérfanos, predata la ley. Todo lo que es lo malo del trato, falta de cuidado de huérfanos y viudas, es desde el principio del tiempo. Pero la ley, Dios especifica, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligéis, Deuteronomio, que hace justicia al huérfano y a la viuda. O sea, hace referencia tras referencia. Cuando segares tus mies en tu tierra y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Del extranjero o del huérfano o de la viuda será. Entonces, versículo tras versículo, hablando de Dios cuidando y exhortando a nosotros, mandando a nosotros de tener cuidado de ellos. Vemos que es el tema que entra justo cuando la iglesia nace en Jerusalén. Hay miles de creyentes nuevos y están intentando suplir la necesidad de todos porque están mucho tiempo congregando para escuchar la palabra. Incluye dar comida. Entonces en Hechos 6 hay un grupo que viene, mira, están saltando a nuestras viudas, no están siendo atendidas. Entonces se ve que era algo que tenían en mente en este contexto, en la primera iglesia, sirviendo, ayudando a viudas. Y yo diría que incluye también huérfanos. Pero tienen que, o sea, un versículo llama la atención. Luego, de ahí en adelante, vemos que están escogiendo diáconos para servir las mesas. O sea, dirigiéndose a estas necesidades. Entonces, la iglesia tiene esta responsabilidad. En 1 Timoteo 5, ya es un pasaje extendido describiendo qué es una viuda legítima, especifica incluso años, su comportamiento, si es joven, que Pablo recomienda que vuelva a casarse, y si la viuda ha atendido a otros, que ha mostrado hospitalidad y ha servido, se considera una viuda digna. Pero también especifica que esta viuda tiene familiares que pueden atenderle, pues deben hacerlo. Y ahí dice que el que no cuida, sufre las necesidades de su propia casa, es peor que un infiel, ¿no? Entonces, un pasaje que cubre mucho, que tiene que ver con viudas. Luego, un pensamiento. Tenemos entre nosotros niños que son huérfanos espirituales. Yo me acuerdo, un hermano me vino, eso hace tiempo, me vino y habló de un niño en particular y me contó algo de su situación en casa. Me digo, qué triste. Y entonces, desde entonces, miro a este niño de otra forma, porque no tiene familia cristiana en su familia directa. No importa su nombre, pero es uno de varios que hay entre nosotros. ¿Sabes de un niño que viene y no tiene padres cristianos en casa?
¿Cómo le tratamos? ¿Qué hacemos para ayudarle en el sentido físico, pero también espiritual? Las palabras, un abrazo, algo para que sienta aquí que tiene familia y podamos estar dándole un ejemplo de lo que es ser creyente, tener un padre cristiano aunque no sea su propio padre. Mi padre murió cuando tenía 10 años y yo doy gracias al Señor y no era creyente, pensaba que era creyente con 10 años, pero 11 años más tarde conocí al Señor verdaderamente, pero en estos 11 años tenía hombres que reemplazaron en un sentido a mi padre, profesores, hombres en la iglesia, pastores, que daban un ejemplo a mí. Y yo, hubo años de rebelión, ¿no? 13, 14, 15 años y adelante hasta conocer al Señor. Pero aún en estos tiempos turbulentes, estos hombres me daban el ejemplo, me animaron, exhortaron y doy gracias por su influencia en mi vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces tú? Y por supuesto, si eres padre, debes reconocer la necesidad de tu propia familia, pero hay otros también que necesitan este brazo de padre mostrando cuidado. Comentario. ¿Cómo? Yo creo que he cubierto más o menos. Ayudarles. Otra cosa piensas, o sea, tocarles, hablarles. Creo que tú lo has dicho bien claro. ¿Ah? Tú lo has dicho bien claro, el testimonio tuyo. Aconsejando, asesorándoles espiritualmente. Pero hay algo importante. Creo que deberíamos pasar tiempo de rodillas orando por ellos. vale. Porque si sus padres no son cristianos, ellos necesitan oración. Exactamente. Número 1, que iba a ponerlo y me olvidé, pero es orar por ellos, por supuesto, y sus familias, pero luego también estar tiempo con ellos, incluso invitarles a tu casa. Si tienes niños de su edad, yo pienso en niños jovencitos en Alicante cuando vivimos allí que estaban en la iglesia y no tenían padres en la iglesia, pero les invitamos a nuestra casa para saber el ambiente de un hogar cristiano y sentir amor y así poder animarles de una manera más íntima, más personal. Entonces, es uno de los factores, orando y luego estando con ellos, mostrando de una forma física este amor, con invitarles, llevarles a hacer algo con la familia para que vean lo que es disfrutar en familia. ¿Okay? Y jugar con ellos como niños para que su etapa sea cumplida normalmente, no a madurar los bichos, decimos nosotros, de introducirlos en un mundo que para ellos es una cosa terrible. O sea, hay que cumplan esa etapa como niños. Es muy importante eso. Cuanto más temprano. Entonces, la tercera cosa que Santiago dice, dominio propio con la lengua, pero luego de la religión pura y sin manchas, visitar a los huérfanos y las viudas, y luego guardarse puro en un mundo impuro. ¿Y qué podemos decir de cómo es el mundo? Y la pureza personal, dice la religión pura delante de Dios es esta, y es guardarse puro en el mundo.
es un tema que requiere más tiempo, pero para terminar en esta mañana, tendemos a interpretar eso en términos estrictamente morales, o sea, no pecar, debo mantenerme puro. Filipenses 2:15 habla de ser luminares en un mundo oscuro. Todas las referencias son de cómo debemos vivir nosotros. Y curioso, como en Tito, 2 de Pedro 3, Pablo tiende cuando habla de lo que es la venida del Señor, tiende a poner una exhortación de cómo vivimos. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, es un capítulo muy tremendo, porque habla de las señales que lo que viene, el mundo va a ser quemado, entonces, ¿cómo debemos vivir? El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces ahí la exhortación de cómo vivimos, pero luego para acompañar este pensamiento es mi conducta, mi vida, pero también es mi manera de pensar, de cuidarme de lo que es el pensar del mundo, el cosmovisión del mundo. Esto, ¿cómo piensa el mundo? Humanismo. Pensaba que tenía más de esto. Debemos reconocer, identificar qué son las maneras falsas del mundo, porque está bañado todo en humanismo, materialismo, y el mundo piensa así. Luego leemos la palabra de Dios y dice, Dios nos guía a vivir así, pensando así. Y debemos aprender, tener cuidado para nuestras propias casas, pero también en nuestra propia vida. De pensar, pues yo puedo estar en estos sitios, hacer estas cosas y no va a hacerme daño. Y ya has tragado lo que es cosmovisión del mundo, el pensar que, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Es así. Pero para el creyente no es así. No debe ser así en cuanto a lo que hacemos, cómo vivimos. Paramos. Con todo esto preguntamos, ¿qué tal mi religión, entre comillas? O sea, mi relación con el Señor. Vivo lo que es la religión que agrada a Dios y simplemente hablo o vivo lo que es la vida cristiana. Bien, debemos parar, pero comentario o pregunta. Eso es lo más práctico que puede ser, hermanos. De Santiago dice, ser hacedor de la palabra. Y tenemos que estar en la palabra, leerla y luego aplicarla en los sentidos más prácticos en todo aspecto de la vida. Lo tenemos clavado entonces, ¿no? Muy bien, que el Señor nos ayude luego salir. Estaba leyendo algo y el pastor dice, lo que hacemos, lo que escuchamos un domingo es importante, porque es una manera de lanzarnos y prepararnos. Pero ¿qué de lunes? ¿Qué de mañana? ¿Cómo arrancamos mañana?
es sumamente importante mañana también en cómo vivir. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y pido por mis hermanos que tú vayas guiando, ayudando a cada uno. Y Señor, ayúdanos a ser hacedores de la palabra y aplicarla en las maneras más prácticas en nuestras vidas, todos los días de la semana. Ayúdanos, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.